Ahora vamos a poner las bases. Romanos capítulo 5, versículo 8, vamos a poner las bases. Dentro de las bases le quiero decir algo. La Biblia no puede ser resumida en un capítulo o en un versículo. La Biblia, y ese es uno de los problemas que más grande hemos tenido las iglesias en general hoy en día. Queremos reducir el mensaje de la Escritura a un solo versículo, a un solo capítulo. No se puede. La Biblia es un mensaje completo, es un mensaje integral, es un mensaje que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Déjeme decirle, la Biblia no puede ser recortada. Nosotros por cosas didácticas lo hemos hecho en capítulos y versículos, pero originalmente no fue así. La Biblia es un mensaje. No la reduzca a un versículo. ¿Por qué? Porque reducir la Biblia, el mensaje completo, a un versículo, es cambiarle el sentido de todo lo demás que está alrededor. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 11. Usted me ayuda con los impares, yo leo los pares. Romanos 5, 8 dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta mañana permítenos aprender un poco más, Señor, acerca de qué es el Evangelio, qué es la fe bíblica, Señor. Señor, ¿cuál es el mensaje integral de la Escritura? No recortarlo, no reducirlo, sino, Señor, poder entender qué es lo que tú quieres de tu pueblo. ¿Cuál es el mensaje central de la Escritura? Bendito Señor, a ti es todo honor, toda gloria. Háblanos al corazón, fortalece y edifica tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. El mensaje cristiano evangélico de hoy en día es un mensaje que hasta cierto punto ha perdido fuerza, ha perdido un poco de poder a causa de que lo hemos reducido en un mensaje de 66 libros, un mensaje que Dios fue proclamando y fue ampliando a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo hemos tratado de reducir en una sola frase, lo hemos tratado de encajonar en una sola dimensión y hemos dicho incluso que si bien es cierto, la Escritura enseña y dice Dios es amor, y es mucho de lo que nosotros tenemos en mente siempre, pero reducir a Dios es amor muchas veces deja corto al Dios de la Biblia, porque hemos estudiado a lo largo de 20 semanas atrás que Dios también es amor, pero también Dios es justo, Dios es santo, Dios es celoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y en fin hay varias cosas que si nosotros enfocamos o encerramos a Dios únicamente en la frase Dios es amor, nos queda corto. Si nosotros queremos encerrar la Biblia o el mensaje de la Biblia en una sola frase, nos queda corta. ¿Por qué? Porque si hubiese sido tan fácil, el mensaje hubiese sido tan corto, entonces en vano la Biblia tiene 66 libros. Si la Biblia es amplia, es porque el mensaje es amplio. Si el mensaje es amplio, es porque tiene que ser comunicado para que sea entendido en toda su amplitud. Algo que hemos distorsionado es la pregunta de qué es evangelio. Si yo le pregunto a muchos de ustedes qué es el evangelio, muchos me dirán, evangelio es que yo voy a la iglesia, pastor. Evangelio es, pastor, que yo me siento bien en la iglesia. Evangelio es, pastor, que yo ahora ya no hago las cosas que yo hacía antes. Cuando no es eso el evangelio. Hay 4 cosas que queremos definir o redefinir o que usted aprenda en este día. ¿Qué cosas no son el evangelio? Número 1, el evangelio no es una religión. A muchos se nos ha enseñado que porque tú ya cumples con ciertas normas religiosas, tú ya eres cristiano o tú ya eres evangélico. El evangelio, el mensaje de la Biblia, la palabra evangelio viene de la palabra evangelión o evangelizo, que significa buenas nuevas. El evangelio no es una religión. Por eso nosotros nos confesamos que nosotros no somos una religión, somos una fe, y una fe en Jesucristo.
Creemos en la buena noticia de lo que Cristo ya hizo por nosotros y lo hemos atesorado en nuestros corazones para vivirlo en nuestra vida. Aquella persona que tiene una religión no siempre tiene salvación. Aquella persona que tiene una religión muchas veces no tiene comunión con Dios. Aquella persona que tiene una religión muchas veces nunca ha conocido al Dios de la Biblia. Y se lo compruebo con ejemplos bíblicos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos gente religiosa, gente que cumplía fielmente, gente que tenía la religión judía, mas cuando el Mesías se les presenta no lo reconocen. Mas cuando Jesús les predica el Evangelio, la buena nueva de salvación, lo que Él venía a hacer por el mundo y por el pecador, vienen y dicen, ¿sabes qué? Tú eres mentiroso y tú tienes demonio. Mucha gente religiosa nunca ha conocido a Cristo. Las iglesias hoy en día nos hemos convertido en una religión. Mi pastor por años ha enseñado una definición de religión que a mí me encanta. Él siempre dijo, la religión es el conjunto de normas creadas por hombres para tratar de llegar a Dios, pero no llega. Ninguna religión llega a Dios. El mensaje del Evangelio es, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Y el Evangelio es Cristo. Entiéndame algo, el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es que yo pertenezco a una iglesia. El Evangelio no es que yo tengo una membresía en una iglesia. El Evangelio no es que yo me bauticé cuando era pequeño o cuando ya era grande. El Evangelio es Jesucristo. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio en mi vida? ¿He creído yo en una religión, en un conjunto de normas, en lo que me han enseñado los hombres o en lo que me enseña Cristo a través de su palabra para mi vida y no solo la escucho, sino que la pongo en práctica? ¿Eso es el Evangelio para nosotros? ¿O el Evangelio se nos ha convertido en una costumbre monótona y sin vida de venir a la iglesia todos los domingos? Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día. Tenemos iglesias abarrotadas, tenemos iglesias llenas, tenemos un conjunto de personas que piensan que tienen una relación con Dios, mas únicamente tienen una religión barata. ¿Por qué barata, pastor? Si yo diezmo, si yo ofrendo. Porque nunca con todo lo que pongas o todo lo que des o todo lo que sacrifiques, nunca vas a poder tener una comunión con Dios a través de una religión. La comunión con el Padre es únicamente a través del Hijo. No hay religión, no hay hombre, no hay penitencia, no hay cosa que tú puedas hacer o dejar de hacer para tener una comunión con el Padre, sino única y exclusivamente a través del Hijo. Tenemos que entender qué es el Evangelio. El Evangelio es en esencia Jesucristo y su obra en nosotros y por nosotros. La segunda cosa que no es el Evangelio es que el Evangelio no es el Evangelio, y ahí lo puse un poquito mal. El Evangelio no son buenos consejos, pero sí es una buena noticia. Ahí usted, si lo va a tomar nota, corríjalo ahí. El Evangelio no es un buen consejo, sino que son buenas noticias. Muchos de nosotros venimos a las iglesias a tratar de escuchar un buen consejo para arreglar mi matrimonio, mi situación financiera, porque me han prometido o me han dicho que lo que mejor yo puedo hacer en mi vida es acercarme a Dios, porque si yo me acerco a Dios, Él me va a sanar, Él me va a restaurar, me va a sacar de la cárcel, me va a dar esto, me va a dar lo otro. El Evangelio no es un buen consejo que alguien te quiere dar. El Evangelio es la proclamación de las buenas noticias de lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. No vengas buscando a una iglesia que te den un buen consejo para salir adelante, para triunfar, para vencer, para conquistar, porque eso, déjame decirte, no es el Evangelio. Hay cosas que complementan el Evangelio. Veíamos, por ejemplo, un día de estos en Josué capítulo 1, versículo 8, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero dice también que serás prosperado. Pero el Evangelio es Cristo, las demás cosas vienen por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. La peor situación que podemos cometer es venir y buscar a Dios por lo que Dios nos puede dar. Es cambiar el Evangelio por un buen consejo que alguien nos quiso dar. Acérquese a Dios, porque entonces sus hijos van a criarse bien. ¿Por qué? Porque si mis hijos, estando en el Evangelio, se crían mal, actúan mal, son desobedientes, son ladrones, se vuelven homicidas, entonces para mí el Evangelio falló.
El Evangelio no es un buen consejo. El Evangelio es una buena noticia de lo que Dios ha hecho por ti, por mí, por amor. Tercera cosa que no es el Evangelio. El Evangelio no es algo que tú y yo hacemos. El Evangelio no es algo que tú te vas a ganar el cielo por lo que tú vas a hacer. Había un ejemplo que a mí me encantó muchísimo. Ponían el ejemplo de un misionero que vaya al África, se va a meter a una de esas tribus donde la gente esta caníbal, salvaje, gente feroz, gente que nunca había escuchado el Evangelio, gente con sus cultos todos extraños. Y este misionero se va y logra llegar al jefe de la tribu y empieza a predicarle supuestamente el Evangelio. Después de 2-3 horas que el jefe de la tribu lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba atentamente, el jefe de la tribu le dice: mira, déjame entender algo, pastor. Tú me dices que si yo soy cristiano, yo ya no puedo ir a la aldea contraria y matar a mis enemigos. Y el pastor le dice: no, ya no puedes. Okay. Pastor, tú me estás diciendo que si yo soy cristiano, yo ya no le puedo quitar la mujer a mi prójimo. Y el pastor le dijo: no, ya no puedes. Ok. Pastor, tú me estás diciendo que un cristiano ya no toma, ya no fuma, ya no esto, ya no comete ciertas cosas, pecados de la carne o pecados deleites de la juventud. Y el pastor le dice: no, ya no puedes. Entonces el jefe de la tribu le dice: pastor, te tengo una buena noticia. Yo ya soy cristiano, porque a mis 70 y tantos años yo no puedo matar a nadie, ya no le robo a nadie, ya no tengo la mujer de nadie. ¿Y para qué? Entonces yo soy cristiano, pastor, porque yo no hago, yo no digo, yo no esto. No. El Evangelio no puede ser confundido con algo que tú y yo vamos a hacer. Tú no te haces evangélico por hacer algo bueno. Tú no te conviertes al Evangelio porque dejas de hacer cosas malas. Cuando tú te vuelves cristiano y Cristo nace en ti, las obras vienen por añadidura y vienen siguiendo a la fe verdadera. Pero no es que tú te vas a presentar las obras para ser cristiano. La religión te dice: pórtate bien para ser aceptado, mas la fe en Cristo te dice: yo soy aceptado en Cristo y porque soy aceptado yo obedezco a Cristo. El Evangelio no es una norma de conducta para cumplir, porque muchos pensamos que porque venimos a la iglesia religiosamente, porque aparentemente somos buenos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Déjeme decirle algo: las personas que más tenían una conducta intachable eran los religiosos del tiempo de Jesús, llamados fariseos, de los cuales pocos, por no decir solo unos cuantos, fueron salvos. El Evangelio no es ni una religión, ni es un buen consejo, ni es algo que tú haces, es algo que alguien ya hizo por ti. El Evangelio no es una norma de conducta que tú tienes que cumplir, y si yo la incumplo, dejo de ser cristiano. Porque muchos creemos que aquel que estuvo en la iglesia, que estuvo perseverando, que estuvo con el Señor, llega a caer en un momento: este incumplió las normas de conducta, este ya no es cristiano. Y nosotros lo marginamos y nosotros lo sacamos. Pero muchas veces Cristo nunca los ha echado. Porque el que viene a mí, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Entonces el cristianismo o el Evangelio no es una norma de conducta que si yo la cumplo soy cristiano y si la incumplo dejo de ser cristiano. No. El Evangelio es la proclamación de algo que ya se hizo por nosotros. Es la restauración de una relación vertical, Dios y el hombre. La Escritura dice y enseña: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña: no hay justo ni aún uno, ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a un Dios santo por un lado y tenemos un montón de criaturas pecadoras, inconversas, que tenemos pecado hasta en la carne, en la sangre, en la mente. Dice Génesis capítulo 6, y el pensamiento del hombre desde temprano de su juventud tiende siempre al mal. Nacemos en pecado, nuestra sangre está contaminada, nuestro pensamiento está contaminado, nuestros deseos van siempre inclinados al pecado. Entonces, ¿cómo una generación de hombres caídos, una raza caída, va a poder llegar ante un Dios santo? Únicamente a través del Evangelio. Y recuerde, cuando escuche la palabra Evangelio, ponga ahí entre paréntesis Jesucristo, porque Jesucristo es el Evangelio. Amén.
Okay. Cuando Cristo viene y proclama el Evangelio, proclama las buenas noticias, proclama, señores, yo he venido, cuando lee el rollo de Isaías, dice, señores, yo he venido a dar libertad a los cautivos, a abrir la prisión a los presos, yo he venido a restaurar, yo he venido a sanar, yo he venido a proclamar el año favorable del Señor, el Evangelio. ¿Y qué es el año favorable del Señor? Es la reconciliación de una criatura pecadora con un Dios santo. Aquella ruptura que se hizo desde el Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre cae, viene Jesucristo y ese gran abismo que se llama pecado, que separaba a Dios y al hombre, Jesucristo viene y crea un puente. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es la noticia de lo que Cristo hizo por nosotros para restaurar esa relación rota entre Dios el Padre y las criaturas caídas o pecadoras. Muchos piensan que el Evangelio está separado de la ley de Dios. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? ¿Cuántos se los pueden de memoria? Cuando nosotros vemos las películas ahí en Semana Santa, vemos que a Moisés se le dieron las 2 tablas y nosotros normalmente ponemos 5 mandamientos en una tabla y 5 mandamientos en la otra tabla. ¿Amén? Pero fíjese que si usted se va y estudia un poquito más, ve que los primeros 4 mandamientos son para el Señor. Amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Primer mandamiento. No te harás dioses ajenos delante de mí, ni ninguna semejanza de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, ni en los mares. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, te acordarás del día de descanso para adorar al Señor tu Dios. Ok. El Evangelio no está divorciado de la ley. Porque dice Gálatas, señores, la ley, los mandamientos son el ayo, son la instrucción, son el que nos tomó de la mano, son el tutor que nos llevó agarraditos de la mano al Evangelio. Porque la palabra nos dice que los mandamientos o la ley es el espejo que nosotros tenemos para ver cuán pecadores somos usted y yo. La primera tabla, 4 mandamientos que reflejan una comunión con Dios. No, pero usted cumple los 4 mandamientos primeros a la perfección. Su relación con Dios es nice. El problema está que nadie lo cumple a la perfección. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Papá, aquí ninguno. Empezando desde su servidor. No tomarás el nombre de Dios en vano. Mire, hermano, si decimos que somos sus hijos y nos portamos como inconversos, estamos tomando su nombre en vano. No te harás imagen ni semejanza. ¿No es cierto que idolatramos más muchas veces o recordamos más cosas que nos han enseñado pastores o hombres, o idolatramos más hombres que incluso a Dios, que le prestamos más atención, perdóneme, al Facebook, a la novela, al diario que a Dios? Acuérdate del día de descanso. Ay, ¿vea? Domingo es el único día que puedo levantarme tarde. Y pongámosle que veniste. Pero ¿y si tu corazón se queda en otro lado? Acuérdate del día. Ok, entonces, ¿qué concluimos? Que nuestra relación como criaturas en pecado está quebrantada para con Dios, la relación vertical. La otra tabla. Honrarás a tu padre y tu madre. Mire, hermano, ¿quién no ha deshonrado a su padre y a su madre aquí? Más cuando éramos jóvenes. No asesinarás. Ay, no, pastor, yo nunca he matado. Jesús dijo, y aquel que ve a su hermano con odio, ya lo mató. ¿Quién no ha matado, brother? Amén. No cometerás adulterio. Yo no he adulterado, pastor. Aquel que ve a su prójimo o a su prójima con deseo, ya adulteró con ella. A su próximo, ¿eh? No hurtarás. ¿Quién no se ha clavado en un par de centavos, en un suelto, ¿eh? No dará falso testimonio. Levante la mano el que no es mentiroso, el que nunca ha mentido. Con solo que le levante y es mentiroso. No codiciarás. Mira el carro que anda. Mira, va a creer. No codiciarás. Y estos mandamientos son para nuestra relación vertical con el hombre. Horizontal, entre hombres. ¿Y qué? Tampoco los cumplimos.
Entonces, ¿qué hacen las dos tablas? Son el espejo que nos demuestran que nuestra relación vertical con Dios está quebrantada y que nuestra relación con el prójimo delante de Dios tampoco sirve. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, busque conmigo Mateo 22:36, si quiere lo puede leer ahí, si no lo lee en la pantalla. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Relación vertical. El primer mandamiento. Ahora viene el segundo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Entonces Jesús resume: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo verticalmente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo horizontalmente. ¿Quién de nosotros cumple cualquiera de las dos? Ninguno. Levante la mano el que ama a su prójimo como a sí mismo. El tal sea mentiroso. Es mentira. Es mentira. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El resumen del Evangelio, señores, es esto: que los primeros 4 mandamientos se resumen en amarás al Señor tu Dios. Los otros 6 mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como las dos las hemos quebrado, el Evangelio, ¿qué es lo que hace? La relación vertical más la relación horizontal, Cristo la soluciona por usted y por mí. Él es el resumen de la ley. Se resume en la cruz. Tu relación vertical quebrantada con Dios y tu relación horizontal quebrantada para con tu prójimo, Cristo es la solución. Y ahí es donde usted tiene que entender: a cualquier situación de pecado del hombre, Cristo es la solución, porque restaura la relación vertical y restaura la relación horizontal. ¿Se va entendiendo? Okay. Vamos a quedarnos aquí un momentito y vamos a seguir. No crea que ya terminó el culto. Aquí falta 1 hora todavía. Decimos entonces: pastor, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Cuando ha ocurrido una noticia, y aquellos que son fanáticos a los noticieros, ¿cuál es la función del noticiero, del presentador de noticias, cuando ha ocurrido un choque o han dado una noticia impactante? El trabajo del presentador es adornar la noticia, crear la noticia o comunicar la noticia. ¿Cuál es? Comunicarla tal y como ha sido hecho, tal y como pasaron los hechos. Ok. Ahora, ¿cuál es el mensaje o cuál es la función de la iglesia con respecto al Evangelio? No es adornar el Evangelio, no es crear un Evangelio nuevo, es comunicar el Evangelio de Cristo. Pero hoy en día la iglesia ha dicho: es que el Evangelio es aburrido, adornémoslo, pongámosle luces, pongámosle cantantes, pongámosle decoración, pongámosle danza, pongámosle esto, pongámosle lo otro. El trabajo de la iglesia con el Evangelio es comunicarlo tal y como fue entregado, no adornarlo. El trabajo de la iglesia no es crear la noticia, no es crear el famoso evangelio de la prosperidad, el evangelio de la bendición, porque el evangelio de Cristo ya es obsoleto, ya es aburrido o a nadie le gusta. El trabajo de la iglesia es proclamar el evangelio que nos fue entregado tal y como está en la Escritura. Ni crearlo ni adornarlo. Que ese es el problema de las iglesias de hoy en día, que estamos adornando un evangelio puro y lo diluimos, o estamos creando un evangelio atractivo a la gente para que vengan. Decíamos, y yo se lo he comentado cantidad de veces, ahí en mi país decían, teníamos compañeros, pero de esos pícaros, que a nosotros, a los 3 cristianos que veíamos en el salón, nos decían: Cristo, Cristo, dame pisto, Cristo, Cristo, dame pisto. Pisto para nosotros es dinero. Ese es el evangelio que se nos ha vendido, que Cristo te da dinero. Venga Cristo y Cristo te va a solucionar, Cristo te va a dar, Cristo te va a bendecir, Cristo esto, Cristo lo otro. Y si no me sana, deja de ser evangelio. Pierde la fuerza el evangelio solo porque Dios no te quiso dar lo que tú le pedías. El mensaje central no es un código de conducta cristiana, no es algo que alguien debe hacer. El mensaje central es lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. Cuando nosotros decimos que somos cristianos evangélicos,
hasta cierto punto es una redundancia, pero lo que quiere decir es que nosotros somos cristianos, gente que ha creído en Cristo y proclamamos la obra de Cristo, creemos la obra de Cristo, nos hemos apropiado de la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo, pastor? Que nuestra relación vertical para con Dios, que estaba quebrantada, Él la restaura. Que nuestra relación horizontal para con los hombres, que estaba completamente arruinada, Dios la restaura. ¿Cómo la restaura? Únicamente a través de la cruz. ¿Ok? ¿De qué tratan esas buenas noticias que la iglesia tiene que comunicar? La iglesia no una organización, la iglesia es usted y yo. Trata de un rescate, de una liberación o de una salvación. Y muchos lo sabemos. Religiosa o mecánica o intelectualmente lo sabemos aquí. ¿Y a qué vino Cristo? A salvar lo que se había perdido. ¿Y cuántos se salvó? Amén. Y Cristo salva. Y hasta lo ponemos en los púlpitos. ¿Sabes de qué te salvó? ¡Ay, pastor, del infierno! ¿Sabe que la Escritura nos habla que el Señor nos saca, nos rescata, nos libra, más que del infierno, de nuestros pecados? Y el problema con el evangelio de hoy en día es que nosotros queremos que la gente huya del infierno, pero no huya de sus pecados. Tenemos un montón de gente que quiere huir del infierno, quiere huir del fuego, quiere ser salva, pero no quiere abandonar su vieja pasada manera de vivir. ¿Será eso el evangelio? Cuando Jesús vino a salvarnos, nos ha salvado de la potestad que el pecado tenía sobre nosotros. Dice que nos llama de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Sí, pero si te llama de las tinieblas a la luz, estás en luz, y en la luz no hay tinieblas. Si te llama de muerte a vida, estás vivo espiritualmente. Ya no estás muerto en delitos y pecados. Entonces, ¿por qué el cristiano de hoy en día quiere vivir siempre en la vieja pasada manera de vivir? El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí, pero sigues haciendo las mismas cosas de la vieja naturaleza. ¿Quieres huir tú de la vieja naturaleza o estás conforme con la vieja naturaleza? Porque la vieja naturaleza te llama y te jala al pecado. Mas la nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús, esa renovación del espíritu, ese espíritu que antes estaba muerto pero ahora está vivificado, lo que hace es que ahora te hace desear, te hace anhelar las cosas que son espirituales, no las cosas que son terrenales. Busca conmigo en 1 Tesalonicenses 1:9. Giovanni, tráeme agua. 1 Tesalonicenses 1:9. Lo tenemos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué te convertiste? ¿Para hacer lo que te da la gana? Léalo ahí. Os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Poníamos el ejemplo el día de Acción de Gracias. ¿Cuánto cuesta un perrito fino de esos de marca? Me decía la hermana Mercy, entre 500 a $1,000, si no es que más algunos. Si usted compra un perrito de esos finos, con pedigrí, con todo lo que usted quiera, lo compra para que esté en su casa, lo compra para que esté a su lado, o lo compra para dejarlo ir en la calle, para que esté a su lado. Y si Cristo te ha comprado con precio de sangre, te compra para que te vayas y hagas lo que te da la gana, para que regreses a de donde habías salido, o te compra para que estés a su lado, para que estés a su lado. Entonces, cuando te conviertes de los ídolos a Dios, es para servir al Dios vivo y verdadero. Y después dice en el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libera de la ira venidera. Primer punto del evangelio. Jesucristo es el evangelio es la proclamación de lo que hace Cristo. La pregunta es: ¿qué hace Cristo? Cristo nos salva. La pregunta es: ¿de qué nos salva? Nos salva del pecado y nos salva de la ira venidera. ¿Sabe que el infierno sale sobrando? El infierno, si usted lo quiere poner en escala,
Viene siendo como la tercera cosa de la que nos salva. De lo primero que nos salva es del poder del pecado. De lo segundo que nos salva es de la ira venidera. Y lo tercero podría ser del infierno. Nosotros agarramos el evangelio por la cola. Queremos salir del infierno, pero no queremos ser salvos de nuestros pecados. Ok. Y despreciamos la ira porque pensamos que ni siquiera Dios tiene ira, muchos de nosotros. Me decía alguien, ¿cómo va a creer que Dios tiene ira? La Biblia dice, Dios es un Dios que está airado todos los días contra el impío. Apocalipsis habla de las 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre el mundo. Claro que Dios tiene ira. Ok. Entiéndame algo. Si el evangelio es que Cristo nos ha salvado, y nos ha salvado primeramente del dominio del pecado, segundo nos ha salvado del dominio del pecado, nos ha salvado de la ira venidera y del infierno. Te voy a preguntar, ¿sabes tú que el problema más grande, los dos problemas más grandes del hombre no son ni financieros, ni son económicos, no son de salud, no son familiares, no son sociales, no son de migración? Tus dos problemas más grandes es justamente eso: el pecado y la ira de Dios. ¿Sabes? Todavía nos vamos un poquito más profundos. El problema del hombre pecador no es ni siquiera el infierno. El problema del hombre pecador es que el Dios de los cielos es un Dios santo y un Dios justo. ¿Cómo así? Si Dios no fuera santo, no le importara tu pecado. Entonces no importa que fueras pecador. Si Dios no fuera justo, no le importara que tú pecaras y tuviera que castigarte, sino que como Dios no fuera justo, sino que fuera todo amor, entonces no importa lo que hagas, igual siempre, no importa cómo vivas, igual siempre cabes. No importa que nunca te hayas arrepentido, igual siempre cabes. ¿Por qué? Porque Dios no sería justo. Entonces el problema más grande del hombre es que Dios es santo y que Dios es justo. Y los problemas del hombre es que somos pecadores y que estamos sujetos a la ira de Dios. Esos son problemas pero grandes. Si usted los discierne, si usted le pone atención, son problemas difíciles. Váyase conmigo a Romanos 1:21. Uno de los problemas más grandes del hombre es que algún día tiene que afrontar la ira de Dios. Romanos 1:21, lo tenemos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuánta gente allá afuera sabe que hay un Dios? Conoce que hay un Dios, pero dice Romanos 1:21, pero no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias. Se lo traduzco. La gente sabe que hay un Dios, pero no lo glorifican como a Dios, no le respetan como a Dios. Decíamos un ejemplo un poquito delicado para muchos. Aún los actores pornográficos cuando están filmando tienen rosarios en el cuello. Aún los capos cuando están matando tienen crucifijos en el cuello. Aún los pandilleros o la gente que anda en las peores cosas, los vendedores de drogas, tienen tatuadas cruces en el cuerpo. Gente que conoce que hay un Dios, pero el problema es que no lo glorifican como a Dios, no lo respetan como a Dios. Y el problema es que Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que quien sabe que hay un Dios pero no le glorifica como a Dios, se va a tener que entender con la ira de ese Dios santo y de ese Dios justo. Y su corazón fue entenebrecido. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? ¿De memoria? Amén, todos. Pero ya he leído el 19. Léalo, Juan 3:19, búscalo. Juan 3:19. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Pero ya leyó el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si lo quiere poner todavía un poquito más de achote, váyase al 36.
el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok. Hermano, solo hay dos caminos. O estás bajo la ira de Dios, o estás en Cristo. No hay más. ¿Por qué? Porque hay un Dios santo, que a la vez es justo. ¿Con quiénes? Con un montón de criaturas pecadoras, que estamos muertos en delitos y pecados, y que estamos sujetos a la ira de ese Dios. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que Cristo vino para rescatarnos, para darnos vida, para sacarnos de la ira de ese Dios santo y justo y ponernos en una nueva posición. Y se lo voy a poner como un ejemplo. Mi pastor por años también ha enseñado que ser cristiano es como estar embarazado. O estás embarazada o no estás embarazada. Pero no hay términos medios, ¿verdad? ¿Quién ha visto una mujer medio embarazada? ¿No hay? No, ya está embarazada, hermana. Ya está embarazada. Desde el momento de la concepción, ya está embarazada. ¿Quién ha visto medios cristianos? No son cristianos. Ser cristiano es como estar embarazado. O estás o no estás. Por eso en Apocalipsis dice, por cuanto no eres ni tibio ni caliente, y eres tibio, estás en medio, te vomitaré. Entonces el que está en medio no es. No es. Ay, pastor, está difícil el asunto. No, no está difícil. Porque si vas a la cruz a entender el mensaje del Evangelio, que el Evangelio es reconciliación del hombre pecador con un Dios santo, del hombre injusto con un Dios justo, a través de la obra de Cristo ya realizada por nosotros, y que lo único que te pide es que abras la puerta de tu corazón, que le entregues tu vida, que lo reconozcas como Señor. Y vamos a ver qué significa la palabra Señor, porque muchos queremos la salvación. Señor, yo te recibo como Señor y Salvador, pero aceptamos la salvación, pero no queremos el señorío de Cristo en nuestra vida. Poníamos un mensaje hoy por la mañana. Hay un libro que a mí lo acabo de comenzar a leer, se llama El Evangelio según Jesucristo, de John MacArthur. Si usted tiene la oportunidad, léalo. Dice una de las cosas que me dejó en que pensar, señores, si hoy en día la iglesia entendiera, todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor, lo recibiera también como Salvador, lo recibiera también como Señor, el mundo fuera distinto. Pero hoy solo queremos la salvación, queremos el regalo, pero no queremos rendirnos al señorío de Cristo. ¿Por qué? Lo que platicamos hace un par de domingos. Cristo en nosotros. Toma tu cruz y sígueme. Para que habite Cristo en nosotros. Se nota que está Cristo. Aquella persona que se ha entregado para que Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es eso el cristianismo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pastor, Cristo vive en mi corazón. Se nota. Pastor, es que no es por obras. No es por obras. Pero la fe verdadera, papá, trae aparejada las obras. Lo hemos enseñado en otras ocasiones. Fe sin arrepentimiento es una fe muerta y hasta cierto punto diabólica. Pastor, ¿me lo puede comprobar con la Biblia? Sí. Porque el Evangelio de hoy en día lo hemos reducido a la fe. Solo fe, solo cree. ¿Cuál fue el primer mensaje del Nuevo Testamento? Lo hemos enseñado bastante. Juan el Bautista abre el telón y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? El mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, si usted gusta puede verlo conmigo. No es solo la fe. No me reduzca el mensaje del Evangelio a un solo versículo. Juan 2:23, si usted gusta puede anotarlo, puede buscarlo, puede leerlo, lo lee conmigo. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, vea la parte subrayada, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque Jesús conocía el corazón de todos. Y no dice que creyeron en su nombre, pues. Sí, pero una fe intelectual sin arrepentimiento, está muerta. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en cada hombre. ¿Quiere otro ejemplo? Juan 8:30, ahí cerquita.
Hablando él estas cosas, vuelve a decir, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y vuelve a hacer énfasis que habían creído: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay discípulos falsos. O sea que hay gente que no permanece, aunque dice que cree. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: somos linaje de Abraham, somos cristianos, somos evangélicos, salvo siempre salvo, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seremos libres. Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, sé que tienes una religión judía, sé que tienes una religión evangélica, sé que tienes Biblias, sé que tienes obras, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Y no dice en los dos versículos, en el 30 y en el 31, que habían creído, pues. Pero una fe sin arrepentimiento, una fe sin permanencia, una fe que no agarra su cruz y lo sigue. Y entonces, ¿cuál es el mensaje del evangelio? Toma tu cruz, ven y sígueme. No podemos predicar un mensaje diluido de solo la fe, porque muchos creyeron, pero muchos no permanecieron. Porque muchos creyeron y muchos procuraban matarle. Porque muchos creyeron, pero después le dieron la espalda. Porque muchos han estado en iglesias, han dicho que creen, han hecho profesiones de fe, mas ahora están más perdidos que antes. Y Jesús todavía le pone y le dice: señores, aquel que conoció y se regresa atrás, mejor le hubiese sido no haberme conocido, pero no porque la verdad, no, hermano, no fue salvo, sino que atesoró más ira, porque atesoró más conocimiento, pero nunca se convirtió. Porque el que verdaderamente se convierte, permanece. Y no permanece por su fuerza, permanece porque Él dijo que el que viene a mí no le echa fuera, y que todo lo que el Padre le ha dado en su mano, nadie lo va a arrebatar de ella. Quiero otro ejemplo más, Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuánta gente dice que ha creído, pero con sus actos lo niega? Con su testimonio lo niega, con su vida lo niega, con lo que andamos haciendo lo negamos. La pregunta es, si el primer mandamiento, la relación vertical con Dios, es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, pero estos amaban más la gloria de los hombres, amaban más su pecado, amaban más su manera de vivir, serán salvos. Y ahora se la pongo más difícil. ¿Seremos verdaderamente usted y yo nacidos de nuevo? Mientras hay vida y esperanza, hermano. El evangelio es lo que Cristo ya hizo. La condenación está ahí, la ira está ahí, pero también la gracia y la misericordia están ahí. Pero la pregunta es: ¿solo por la fe? No, porque todos estos creyeron. Hay otro, Hechos 8:9. Vamos a leerlo un poquito, quiero que lo lea. Este pasaje es bien bonito. Hechos 8:9. Habla acerca de un hombre que había creído, pero no tenía arrepentimiento. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Este hombre había sido brujo, y se estaba recomponiendo, estaba en buen camino, estaba dejando ciertas cosas que no le agradaban a Dios. Había engañado a la gente, había tiempo pasado, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Este hombre era un brujo de esos que se hacían grandes cosas. Pero llega Felipe y empieza a predicar el evangelio de Jesucristo. Y cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También en el versículo 13, esa es la parte que quiero que me subraye, también creyó Simón mismo, el brujo, y habiéndose bautizado, estaba siempre a la par de Felipe, a la par del pastor, en el sermón, en el culto, sirviendo, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Pases el 18, aquí va agarrando forma lo que yo quiero enseñarle. Cuando vio Simón, el brujo, que creía que estaba a la par de Felipe, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios es obtenido con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22 le llama al arrepentimiento. Era un hombre que creía, que había dejado la brujería, que estaba a la par de Felipe, que se había bautizado, pero que no estaba arrepentido. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Puede un cristiano nacido de nuevo estar en hiel de amargura y en prisión de maldad? No puede, porque por eso Cristo nos vino a libertar. Y si esta persona estaba en esta condición espiritual, porque a Pedro se le quita la vista física y ve espiritualmente lo que había pasado con este hombre, y ve que está en prisión de maldad, que está en hiel de amargura, y le dice que se arrepiente porque no se había arrepentido. Y el mensaje es: fe en lo que Cristo ha hecho, fe en esa cruz maravillosa donde el pecador más grande, más sucio, puede ser lavado y limpiado. Pero también un arrepentimiento, que es un cambio de ver la vida, de ver ese Dios que antes ignorábamos como un Dios que no merece ni que lo ignores, un Dios que no merece las obras, sino que un Dios que merece tu adoración, tu servicio, y que tú le sigas todos los días por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque entendemos que el Evangelio no es algo, Señor, que nosotros hagamos, no es un buen consejo, sino que es una buena noticia de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Señor, entendemos que la fe tiene que ir acompañada también, Señor, con esos frutos dignos de arrepentimiento. Señor, no hablamos de obras, sino hablamos verdaderamente de frutos, porque los frutos, Señor, son espirituales, mas, Señor, las obras son algo que cualquier persona puede hacer. En esta hora, Señor, venimos ante ti pidiéndote y suplicándote que tengas misericordia de nosotros, Señor. Seremos personas aquí que hemos creído, mas no hemos aceptado tu señorío, mas no hemos, Señor, nacido de nuevo. No hemos, Señor, nacido y caminado en arrepentimiento. En esta tarde, Señor, te suplicamos que abras nuestro corazón. Señor, en esta hora venimos a suplicarte con un corazón dispuesto, Señor. Crea en nosotros un corazón nuevo. Señor, nos arrepentimos de nuestras faltas, nos arrepentimos de nuestros pecados. Confesamos, Señor, que somos pecadores, que nosotros no somos dignos, Señor, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Crea en nosotros, Señor, ese corazón nuevo. Señor, que no nuestra fe, nuestra confianza no esté basada en obras de hombre, en religiones, en promesas, sino que esté cimentada en tu palabra. Que podamos entender que el Evangelio es que nosotros somos pecadores, mas que el que no conoció pecado llevó nuestros pecados, que no somos justos, mas el que fue justo nos vistió con su justicia. Señor, en esta hora suplicamos, toca el corazón de tu pueblo, Señor. Crea en tu pueblo, Señor, un corazón nuevo conforme a tus misericordias. Danos, Señor, esa paz que necesitamos. Danos, Señor, esa reconciliación de lo alto. En esta hora, Jesús, si hay alguien aquí que tiene dudas acerca si verdaderamente somos o no somos lo que decimos que somos, si hemos nacido o no hemos nacido a la familia de Dios, Señor, que podamos entender que el Evangelio no es que yo hice algo, no es que yo hice una oración, no es que yo dejé de hacer ciertas cosas que eran malas, sino que el Evangelio es fe en ese Cristo vivo y ese arrepentimiento, un arrepentimiento sincero. Si tú has creído, mas no has caminado en arrepentimiento, ese es un día precioso para comenzar. Dile al Señor: Señor, yo quiero seguirte. Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia mi caminar, cambia mi forma de ver la vida. En esta hora cantémosle: cámbiame, Señor. Con tu espíritu
Señor y Salvador de su vida. O quiera decirle: Señor, tal vez yo te he recibido como Salvador, mas nunca he reconocido el señorío tuyo sobre mi vida. Invito a que pueda en su corazón hacer esta oración conmigo y decirle de todo corazón, si es con fe y con arrepentimiento, créame, un corazón arrepentido Dios no lo desprecia. Dígale: Señor, en esta mañana he venido con todos mis pecados, Señor, a cuestas. He venido a la cruz del Calvario entendiendo que el Evangelio eres tú, entendiendo que hay perdón, salvación y restauración para el peor de los pecadores, para el más grande asesino, cuanto no más para mí, Señor. Señor, en esta mañana nosotros creemos en ese sacrificio, creemos en la cruz, mas también llegamos con arrepentimiento sincero, no por obras, sino, Señor, con toda humildad, sabiendo que nosotros no podemos alcanzarlo. Mas gracias damos al Padre por enviar al Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias por tu bondad. Permítanos regresar a casa y comprender, Señor, crecer poco a poco en qué es el Evangelio. Gracias por el Evangelio, gracias por Cristo, gracias por esa obra maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Próximo domingo seguimos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Vamos a regresar también a las 4 de la tarde. Seguimos con nuestra fiesta espiritual. Y recuerde, tenemos también la campaña. Por favor, ayúdenos con la ropa, tráigala cuando usted pueda. Y que el Señor nos bendiga a todos. Hermano George. Hermana Estela, le esperamos el jueves. Se lo hubiera traído. Ella fue la que me llevó al tabernáculo. No peleo con ella, no que poco a poco. Ella fue la que me llevó, ella solita ya tiene que. Pero No, eso sí, eso bueno. cabal, así que no, pero yo voy a estar 28, 30. Ok, esperamos. Yo creo que no me dio porque no pasó.
Como siempre, ella es nuestro local. Allá no va a llevar. Allá no va a llevar. Ya reservamos local ahí. Ahora le damos la cartera, mire. Avi. Dios me guarde. Ahorita vos le decían. Acepta regalo para otro fin de semana. Sí. Y ayer Yo la tenía controlada por el Facebook. Y ahí también, hermano, Así le vine contando. sí, Pancito, pero hay que cortarlo porque Por lo menos una vez, para que vayamos de nosotros. Ajá, y para venir aquí. Yo creo que después la volver a ir. Pero qué cosecito, Hermana Ceci. Hermana Ceci. no, pero está calmadito. Pero se le nota que no le nota. No, pues ¿cuántos días? Entonces voy a regresar. El 14
Saúl. No quiero que me digas. Pues sí, mire que no los ha traído. Bueno, Hermana, hoy 5 viene. ¿Cuánto es que son, hermana? La hermana Vero me compró. Y él ay, me va a dar su número de teléfono. Sí. Hombre, la hermana Rosé que yo digo, bueno, no, hermana. A saber entonces de qué le ha dado. No, 40 años tiene tenía. No sé, se veía un muchacho bien tierno. Y el carro, un
salga de iglesia, la vaya a tener que yo. Un accidente, le pegaron el brazo. Sí, no, después. Sí, no fue después. Ok. Sí, siempre, sí. Entonces va a seguir pendiente. Mi hermana ya una vez me lo dio, pero nunca le hablé. Y ya no.